Artículo 32 Faltas. 32.1 Definición. 32.1.1 Una falta es una infracción de las reglas que implica un contacto personal ilegal con un adversario o un comportamiento antideportivo. 32.1.2 Se puede sancionar cualquier número de faltas contra cada equipo. Independientemente de la penalización, se señalará cada falta, se anotará en el acta al jugador infractor y se penalizará correspondientemente. Artículo 33 Contacto. Principios generales. 33.1 Principio del cilindro. El principio del cilindro se define como el espacio dentro de un cilindro imaginario ocupado por un jugador en el suelo. Incluye el espacio por encima de él y está delimitado por, en la parte delantera por las palmas de las manos, en la parte trasera por las nalgas, en los laterales por la parte exterior de los brazos y piernas. Las manos y los brazos pueden extenderse enfrente del torso, no más allá de la posición de los pies, con los brazos doblados por los codos de tal forma que los antebrazos y las manos estén levantados. La distancia entre los pies variará según la altura. Principio de verticalidad. Durante el partido, cada jugador tiene derecho a ocupar cualquier posición, cilindro, en el terreno de juego que no esté ya ocupada por un adversario. Este principio protege el espacio que ocupa el jugador en el suelo y el espacio sobre él cuando salta verticalmente desde ese lugar. En cuanto el jugador abandona su posición vertical, cilindro, y se produce un contacto con el cuerpo con un adversario que haya establecido su propia posición vertical, cilindro, el jugador que abandonó su posición vertical, cilindro, es responsable del contacto. No se debe penalizar al jugador defensor por saltar verticalmente, dentro de su cilindro, o por tener sus manos y brazos extendidos por encima de él dentro de su propio cilindro. El jugador atacante, esté sobre el suelo o en el aire, no provocará ningún contacto con el jugador defensor que esté en posición legal de defensa, utilizando sus brazos para crearse más espacio, empujando, extendiendo sus piernas o brazos para provocar un contacto durante o justo después de un lanzamiento a canasta. 33.3 Posición legal de defensa. Un defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa cuando encara al adversario y tiene ambos pies en el suelo. Esta posición legal de defensa se extiende verticalmente sobre él, cilindro, desde el suelo hasta el techo. Puede levantar los brazos y las manos sobre la cabeza o saltar verticalmente, pero debe mantenerlos en posición vertical dentro del cilindro imaginario. 33.4 Defensa a un jugador con control de balón. Al defender a un jugador que controla el balón, que lo sostiene o lo bota, no se aplican los elementos de tiempo y distancia. Un jugador con balón debe esperar que le defiendan y estar preparado para detenerse o cambiar de dirección siempre que un adversario adopte una posición inicial legal de defensa frente a él, aunque lo haga en una fracción de segundo. El jugador defensor debe establecer una posición inicial legal de defensa sin provocar ningún contacto antes de establecer esta posición. Una vez que el defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa, puede desplazarse para defender a su adversario, pero no puede extender los brazos, hombros, caderas o piernas para impedir que el jugador con el balón lo supere. Al valorar una situación de carga/bloqueo que implique a un jugador con balón, el árbitro debe emplear estos principios. El defensor debe establecer una posición inicial legal de defensa encarando al jugador con balón y con ambos pies en el suelo. El defensor puede permanecer inmóvil, saltar verticalmente, moverse lateralmente o hacia atrás para mantener su posición inicial legal de defensa. Al desplazarse para mantener la posición inicial legal de defensa, puede levantar un instante uno o ambos pies del suelo siempre que el movimiento sea lateral o hacia atrás, pero no hacia el jugador con balón. El contacto debe producirse en el torso, en cuyo caso se consideraría que el defensor ha llegado en primer lugar al lugar de contacto. Tras establecer una posición legal de defensa, el defensor puede girarse dentro de su cilindro para evitar una lesión. En cualquiera de estas situaciones, se considerará que la falta ha sido provocada por el jugador con balón. 33.5 Defensa a un jugador sin control de balón. Un jugador que no tiene control de balón tiene derecho a desplazarse libremente sobre el terreno de juego y a situarse en cualquier posición que no esté ya ocupada por otro jugador. Al defender a un jugador sin control de balón deben aplicarse los elementos de tiempo y distancia. Un defensor no puede ocupar una posición tan cercana a la trayectoria de un adversario en movimiento ni hacerlo de manera tan rápida que este último no tenga tiempo o distancia suficientes para detenerse o cambiar de dirección.
La distancia es directamente proporcional a la velocidad de adversario, pero nunca menos de un paso normal. Si un defensor no respeta los elementos de tiempo y distancia al adoptar su posición inicial legal de defensa y se produce un contacto con un adversario, el defensor será el responsable del mismo. Una vez que el defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa, puede desplazarse para defender a su adversario. No puede impedir que lo rebase interponiendo en su camino los brazos, hombros, caderas o piernas. Puede girarse, dentro de su cilindro, para evitar una lesión. 33, 6. Jugador en el aire. Un jugador que ha saltado desde un punto del terreno de juego tiene derecho a volver a caer en el mismo lugar. Tiene derecho a caer en otro punto del terreno de juego a condición de que la trayectoria y el lugar donde vaya a caer no estuvieran ya ocupados por un adversario en el momento de saltar. Si un jugador salta y, al caer, su inercia le hace entrar en contacto con un adversario que ha adoptado una posición legal de defensa más allá del lugar de caída, el saltador es responsable del contacto. Un jugador no debe interponerse en la trayectoria de un adversario después de que éste haya saltado. Colocarse debajo de un jugador que está en el aire y provocar un contacto suele constituir una falta antideportiva y en determinadas circunstancias puede ser una falta descalificante. 33, 7. Pantalla. Legal e ilegal. Una pantalla es el intento de retrasar o impedir que un adversario sin balón alcance el lugar que desea en el terreno de juego. Una pantalla es legal cuando el jugador que la efectúa estaba inmóvil, dentro de su cilindro. Tenía ambos pies en el suelo al producirse el contacto. Una pantalla es ilegal cuando el jugador que la efectúa estaba moviéndose al producirse el contacto. No concedió la distancia suficiente al establecer una pantalla fuera del campo de visión de un adversario inmóvil al producirse el contacto. No respetó los elementos de tiempo y distancia con un adversario en movimiento al producirse el contacto. Si la pantalla se establece dentro del campo de visión, frontal o lateral, de un adversario inmóvil, el jugador que la efectúa puede establecerla tan cerca del adversario como quiera, sin llegar a entrar en contacto. Si la pantalla se establece fuera del campo de visión de un adversario inmóvil, el jugador que la efectúa debe permitir que el adversario dé un paso normal hacia la pantalla sin que se produzca un contacto. Si el adversario está en movimiento, deben aplicarse los elementos de tiempo y distancia. El jugador que efectúa la pantalla debe dejar espacio suficiente de modo que el adversario pueda esquivarla, deteniéndose o cambiando de dirección. La distancia nunca será menor de 1 ni mayor de 2 pasos normales. Un jugador que recibe una pantalla legal es responsable de cualquier contacto con el jugador que la ha efectuado. 33, 8. Carga es el contacto personal ilegal, con o sin balón, provocado al empujar o chocar contra el torso de un adversario. 33, 9. Bloqueo es el contacto personal ilegal que impide el avance de un adversario con o sin balón. Un jugador que intenta efectuar una pantalla comete una falta por bloqueo si el contacto se produce mientras se desplaza y su adversario está inmóvil o alejándose de él. Si un jugador se despreocupa del balón, encara a un adversario y cambia de posición a medida que lo hace el adversario, es el principal responsable de cualquier contacto que se produzca, a menos que intervengan otros factores. La expresión "a menos que intervengan otros factores" se refiere a empujones, cargas o agarrones deliberados del jugador que sufre la pantalla. Es legal que un jugador extienda sus brazos o codos fuera de su cilindro al adoptar una posición en el terreno de juego, pero deberá mantenerlos dentro de su cilindro cuando un adversario intente rebasarlo. Si los brazos o codos están fuera de su cilindro y se produce un contacto, es un bloqueo o un agarrón. 33, 10. Zonas de semicírculo de no carga. Las zonas de semicírculo de no carga se trazan sobre el terreno de juego con el propósito de delimitar un área específica para valorar las situaciones de carga/bloqueo que se produzcan bajo la canasta. En cualquier situación de penetración en el área del semicírculo de no carga, no se sancionará falta del atacante que se encuentra en el aire por cualquier contacto que provoque contra un defensor que esté situado dentro del semicírculo, a menos que el atacante emplee ilegalmente las manos, brazos, piernas o cuerpo. Esta regla se aplica cuando el atacante tiene el control del balón mientras está en el aire, intenta un lanzamiento de campo o pasa el balón, y el defensor tiene uno o ambos pies en contacto con la zona del semicírculo de no carga. 33, 11. Tacteo a un adversario con las manos y barra o los brazos. Tocar a un adversario con las manos no constituye necesariamente una falta. Los árbitros decidirán si el jugador que provocó el contacto ha obtenido alguna ventaja.
Si dicho contacto restringe de alguna manera la libertad de movimiento del adversario, ese contacto es falta. Se produce un uso ilegal de las manos o de los brazos extendidos cuando el defensor está en posición de defensa y coloca sus manos o brazos sobre un adversario, con o sin balón y permanecen en contacto con él, para impedir su avance. Tocar o palpar reiteradamente a un adversario, con o sin balón, es falta, puesto que puede conducir a un aumento de la brusquedad del juego. Se considera falta del jugador atacante con balón si engancha o rodea con el brazo o el codo a un defensor para obtener una ventaja. Empuja para evitar que el defensor juegue o intente jugar el balón, o para crear más espacio entre él y el defensor. Al realizar un regate, utiliza el antebrazo extendido o la mano para evitar que un adversario obtenga el control del balón. Se considera falta del jugador atacante sin balón que empuje para quedarse solo para recibir el balón. Impedir que el defensor juegue o intente jugar el balón. Crear más espacio entre él y el defensor. 33.12 Juego de poste. El principio de verticalidad, principio del cilindro, también se aplica al juego de poste. El jugador atacante en la posición de poste y su defensor deben respetar los derechos de verticalidad, cilindros, respectivos. Es falta que un atacante o defensor en la posición de poste empuje con el hombro o la cadera a su adversario para quitarle la posición o interfiera su libertad de movimiento mediante el uso de los brazos extendidos, hombros, caderas, piernas u otras partes del cuerpo. 33.13 Defensa ilegal por la espalda. Defensa ilegal por la espalda es el contacto personal que provoca un defensor por detrás de un adversario. El hecho de que el defensor intente jugar el balón no justifica el contacto con su adversario por la espalda. 33.14 Agarrar. Agarrar es el contacto personal ilegal con un adversario que interfiere su libertad de movimiento. Este contacto, agarrón, puede producirse con cualquier parte del cuerpo. 33.15 Empujar. Empujar es el contacto personal ilegal con cualquier parte del cuerpo que tiene lugar cuando un jugador desplaza o intenta desplazar por la fuerza a un adversario con o sin el balón. Artículo 34 Falta personal. 34.1 Definición. 34.1.1 Una falta personal es un contacto ilegal de un jugador con un adversario, esté el balón vivo o muerto. Un jugador no agarrará, bloqueará, empujará, cargará, zancadillará ni impedirá el avance de un adversario extendiendo las manos, brazos, codos, hombros, caderas, piernas, rodillas ni pies, ni doblará su cuerpo en una posición anormal, fuera de su cilindro, ni incurrirá en juego brusco o violento. 34.2 Penalización. Se anotará una falta personal al infractor. 34.2.1 Si se comete la falta sobre un jugador que no está en acción de tiro, el juego se reanudará mediante un saque del equipo no infractor en el punto más cercano a la infracción. Si el equipo infractor está en situación de penalización por faltas de equipo, se aplicará el AR. 41. 34.2.2 Si se comete la falta sobre un jugador en acción de tiro, se concederá a ese jugador el siguiente número de tiros libres. Si el lanzamiento desde el terreno de juego se convierte, será válido y, además, se concederá uno tiro libre. Si el lanzamiento desde la zona de 2 puntos no se convierte, se concederán 2 tiros libres. Si el lanzamiento desde la zona de 3 puntos no se convierte, se concederán 3 tiros libres. Si un jugador es objeto de falta mientras o justo antes de que suene la señal del reloj de partido indicando el fin del período o la señal del reloj de lanzamiento y el balón aún está en sus manos, la canasta, si entra, no será válida y se le concederán 2 o 3 tiros libres. Artículo 35 Doble falta. 35.1 Definición. 35.1.1 Una doble falta es una situación en la que dos adversarios cometen faltas personales, uno contra otro, aproximadamente al mismo tiempo. 35.2 Penalización. Se anotará una falta personal a cada jugador infractor. No se concederán tiros libres y el juego se reanudará del siguiente modo. Si, aproximadamente al mismo tiempo que la doble falta, se logra un cesto de campo válido, o se convierte el último o único tiro libre, se concederá el balón al equipo que lo recibió para que realice un saque desde la línea de fondo. Un equipo tenía el control del balón o derecho a él, se le concederá el balón para que realice un saque en el punto más cercano al de la infracción. Ningún equipo tenía el control del balón ni derecho al mismo, se produce una situación de salto.
Artículo 36. Falta técnica 36. 1. Reglas de conducta. 36. 1. El correcto desarrollo del juego exige una cooperación leal y total por parte de los jugadores y el personal de banco del equipo con los árbitros, oficiales de mesa y comisario, si lo hubiera. 36. 2. Ambos equipos tienen derecho a esforzarse al máximo para lograr la victoria, pero deben hacerlo con una actitud de deportividad y juego limpio. 36. 3. Se considerará una falta técnica cualquier falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu y propósito de esta regla. 36. 4. El árbitro puede prevenir faltas técnicas avisando o, incluso, pasando por alto infracciones de poca importancia que, evidentemente, no sean intencionadas y no tengan un efecto directo en el partido, a menos que exista una repetición de la misma infracción después del aviso. 36. 5. Si se descubre una infracción una vez que el balón esté vivo, se detendrá el juego y se sancionará una falta técnica. La penalización se administrará como si la falta técnica hubiera ocurrido en el momento de sancionarla. Será válido todo lo que haya ocurrido en el intervalo transcurrido entre la infracción y la detención del juego. 36. Violencia. 36. 1. Durante el partido pueden producirse actos de violencia contrarios al espíritu de deportividad y del juego limpio. Los árbitros y, si fuera necesario, las fuerzas de orden público, deben atajarlos de inmediato. 36. Cuando se produzcan actos de violencia en los que se vean implicados jugadores o personal de banco del equipo en el terreno de juego o en sus proximidades, los árbitros adoptarán las medidas oportunas para atajarlos. 36. 3. Cualquiera de las personas mencionadas anteriormente que sea responsable de actos de agresión flagrantes contra los adversarios o los árbitros debe ser descalificada. El árbitro principal deberá informar del incidente al organismo responsable de la competición. 36. 4. Los agentes de las fuerzas del orden público solo pueden entrar en el terreno de juego si los árbitros se lo solicitan. No obstante, si los espectadores invaden el terreno de juego con la intención manifiesta de cometer actos violentos, los agentes de las fuerzas de orden público deberán intervenir de manera inmediata para proteger a los equipos y a los árbitros. 36. 5. Todas las demás zonas, incluyendo accesos, salidas, pasillos, vestuarios, etc., están bajo la jurisdicción de los organizadores de la competición y de los agentes de las fuerzas de orden público. 36. 6. Los árbitros no deben permitir las acciones físicas de los jugadores o del personal de banco del equipo que puedan conducir al deterioro del equipamiento de juego. Cuando los árbitros observen algún comportamiento de esta naturaleza, advertirán inmediatamente al entrenador del equipo infractor. Si estas acciones se repitieran, se sancionará de inmediato una falta técnica a la persona o personas implicadas. 36. Definición. 36. 1. Una falta técnica es una falta de jugador que no implica contacto y es de carácter conductual, que incluye pero no se limita a hacer caso omiso a las advertencias de los árbitros. Tocar irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o miembros del banco de equipo. Dirigirse irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o adversarios. Utilizar un lenguaje o realizar gestos que puedan ofender o incitar a los espectadores. Molestar a un adversario o impedir su visión agitando las manos cerca de sus ojos. El excesivo movimiento de los codos. Retrasar el juego tocando el balón después de que el balón atraviese la canasta o evitando que un saque se realice con rapidez. Dejarse caer para simular una falta. Colgarse de lado de manera que soporte todo el peso del jugador, a menos que lo agarre momentáneamente después de un mate o que, a juicio del árbitro, intente evitar lesionarse o lesionar a otro jugador. Un jugador defensor comete una interposición durante el último o único tiro libre. Se concederá 1 punto al equipo atacante, seguido de la penalización de una falta técnica sancionada al jugador defensor. 36. 2. Una falta técnica del personal de banco del equipo es una falta por dirigirse o tocar irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o adversarios, o una infracción de carácter procedimental o administrativo. 36. 3. Un jugador será descalificado durante el resto del partido cuando sea sancionado con 2 faltas técnicas. 36. 4. Un entrenador también será descalificado durante el resto del partido cuando haya sido sancionado con 2 faltas técnicas, a consecuencia de su comportamiento personal antideportivo.
haya sido sancionado con 3 faltas técnicas, todas ellas B o una de ellas C como consecuencia del comportamiento antideportivo del personal de banco del equipo. 36, 3, 5. Si un jugador o un entrenador es descalificado según el AR. 36, 3, 3 y 36, 3, 4, dicha falta técnica será la única falta que se penalizará y no se administrará ninguna penalización adicional por la falta descalificante. 36, 4, penalización. 36, 4, 1. Si la falta técnica la comete un jugador, se le anotará una falta técnica como falta de jugador y contará para las faltas de equipo. El personal de banco del equipo, se anotará una falta técnica al entrenador y no contará para las faltas de equipo. 36, 4, 2. Se concederá un tiro libre a los adversarios, seguidos de un saque desde la prolongación de la línea central, enfrente de la mesa de oficiales. Un salto entre 2 en el círculo central para comenzar el primer periodo. Artículo 37. Falta antideportiva. 37, 1. Definición. 37, 1, 1. Una falta antideportiva es una falta de jugador que implica contacto y que, a juicio del árbitro, no es un esfuerzo legítimo de jugar directamente el balón dentro del espíritu y la intención de las reglas. Es un contacto excesivo y violento del jugador en un esfuerzo por jugar el balón. Es un contacto de un defensor sobre un adversario, por la espalda o lateralmente, en un intento de impedir un contraataque y no hay ningún adversario entre el atacante y la canasta del equipo contrario. Es un contacto de un defensor sobre un adversario en pista durante los 2 últimos minutos en el cuarto período y los 2 últimos minutos en cualquier período extra, cuando el balón está fuera del terreno de juego para efectuarse un saque y aún permanece en las manos del árbitro o a disposición del jugador que va a efectuar dicho saque. 37, 1, 2. Los árbitros deben valorar las faltas antideportivas de manera coherente durante todo el partido y juzgar solo la acción. 37, 2. Penalización. 37, 2, 1. Se anotará una falta antideportiva al infractor. 37, 2, 2. Se concederán tiros libres al jugador que refirió la falta, seguidos de un saque desde la prolongación de la línea central, enfrente de la mesa de oficiales. Un salto entre 2 en el círculo central para iniciar el primer periodo. El número de tiros libres será el siguiente. Si la falta se comete sobre un jugador que no está en acción de tiro, se concederán 2 tiros libres. Si la falta se comete sobre un jugador en acción de tiro, la canasta, si entra, será válida y se concederá 1 tiro libre adicional. Si la falta se comete sobre un jugador en acción de tiro que no logra encestar, se concederán 2 o 3 tiros libres. 37, 2, 3. Un jugador será descalificado durante el resto del partido cuando cometa 2 faltas antideportivas. 37, 2, 4. Si se descalifica a un jugador según el artículo 37, 2, 3, la falta antideportiva será la única que se penalizará y no se administrará ninguna penalización adicional por la falta descalificante. Artículo 38. Falta descalificante. 38, 1. Definición. 38, 1, 1. Una falta descalificante es cualquier infracción antideportiva flagrante de un jugador o del personal de banco del equipo. 38, 1, 2. Un entrenador que ha sido sancionado con una falta descalificante será sustituido por el entrenador ayudante que figure en el acta. Si no se ha inscrito a ningún entrenador ayudante, lo sustituirá el capitán, CAP. 38, 2. Penalización. 38, 2, 1. Se anotará una falta descalificante al infractor. 38, 2, 2. Siempre que se descalifique al infractor de acuerdo a los respectivos artículos de estas reglas, se dirigirá al vestuario del equipo, donde permanecerá el resto del partido o, si lo prefiere, podrá abandonar las instalaciones. 38, 2, 3. Se concederán tiros libres a cualquier adversario, designado por su entrenador, en caso de tratarse de una falta que no implique contacto. Al jugador objeto de la falta en caso de faltas de contacto. Seguidos de un saque desde la prolongación de la línea central, enfrente de la mesa de oficiales. Un salto entre 2 en el círculo central para iniciar el primer periodo. 38, 2, 4. El número de tiros libres será el siguiente. Si se trata de una falta que no implica contacto, 2 tiros libres. Si la falta se comete sobre un jugador que no está en acción de tiro, 2 tiros libres. Si la falta se comete sobre un jugador que está en acción de tiro,
La canasta, si se convierte, será válida y se concederá un tiro libre. Si la falta se comete sobre un jugador que está en acción de tiro que no logra encestar 2 o 3 tiros libres. Artículo 39. Enfrentamientos 39.1. Definición. Un enfrentamiento es una acción física mutua entre dos o más adversarios, jugadores y personal de banco del equipo. Este artículo solo se refiere al personal de banco del equipo que abandonen los límites de la zona de banco de equipo durante un enfrentamiento o cualquier situación que pueda derivar en enfrentamiento. 39.2. Regla 39.2.1. Serán descalificados los sustitutos, jugadores excluidos o asistentes de equipo que abandonen la zona de banco de equipo durante un enfrentamiento o durante cualquier situación que pueda derivar en enfrentamiento. 39.2.2. Solo el entrenador o el entrenador ayudante están autorizados a abandonar la zona de banco de equipo durante un enfrentamiento o durante cualquier situación que pueda derivar en enfrentamiento, para ayudar a los árbitros a mantener o restablecer el orden. En tal caso, no serán descalificados. 39.2.3. Si el entrenador o el entrenador ayudante abandonan la zona de banco de equipo y no ayudan o intentan ayudar a los árbitros a mantener o restaurar el orden, serán descalificados. 39.3. Penalización. 39.3.1. Independientemente del número del personal de banco del equipo descalificado por abandonar la zona de banco de equipo, solo se sancionará una falta técnica al entrenador. 39.3.2. Si se descalifica a personal de banco del equipo de ambos equipos en aplicación de este artículo y no quedan por administrar otras penalizaciones de faltas, el juego se reanudará de la siguiente manera. Si aproximadamente al mismo tiempo de detenerse el juego por el enfrentamiento, se logra una canasta válida, se concederá el balón al equipo que lo recibió para que realice un saque desde la línea de fondo. Un equipo tenía el control del balón o derecho a él, se le concederá el balón para que realice un saque desde la prolongación de la línea central, enfrente de la mesa de oficiales. Ningún equipo tenía el control del balón ni derecho al mismo, se produce una situación de salto. 39.3.3. Todas las faltas descalificantes se registrarán como se describe en el apartado de 8.3. Y no contarán para las faltas de equipo. 39.3.4. Todas las penalizaciones de las faltas cometidas por los jugadores en la pista antes del enfrentamiento o de cualquier situación que provoque el enfrentamiento, serán consideradas de conformidad con el art. 42. Artículo 40. 5 faltas de jugador. 40.1. Un jugador que haya cometido 5 faltas será informado al respecto por el árbitro y deberá abandonar el partido de inmediato. Debe ser sustituido en 30 segundos. 40.2. Las faltas cometidas por un jugador que haya cometido anteriormente 5 faltas se consideran faltas de jugador excluido y se cargarán y anotarán en el acta al entrenador B. Artículo 41. Faltas de equipo. Penalización. 41.1. Definición. 41.1.1. Una falta de equipo es una falta personal, técnica, antideportiva o descalificante cometida por un jugador. Un equipo se encuentra en situación de penalización por faltas de equipo cuando ha cometido 4 faltas en un periodo. 41.1.2. Se considerará que todas las faltas de un equipo cometidas durante un intervalo de juego forman parte del período o período extra siguiente. 41.1.3. Todas las faltas de un equipo cometidas durante un período extra forman parte del cuarto período. 41.2. Regla 41.2.1. Cuando un equipo se encuentra en situación de penalización por faltas de equipo, todas las faltas personales posteriores cometidas por sus jugadores sobre un jugador que no esté en acción de tiro se penalizarán con 2 tiros libres, en lugar de un saque. El tiro o tiros libres los lanzará el jugador sobre el que se cometió la falta. 41.2.2. Si la falta personal la comete un jugador del equipo con control del balón, o del equipo con derecho al balón, dicha falta se penalizará mediante un saque para los adversarios.
Artículo 42. Situaciones especiales. 42.1. Definición. Durante el mismo periodo de reloj parado después de una infracción pueden surgir situaciones especiales cuando se comete una falta o faltas adicionales. 42.2. Procedimiento. 42.2.1. Se anotarán todas las faltas y se identificarán las penalizaciones. 42.2.2. Se determinará el orden en que se cometieron todas las faltas. 42.2.3. Se compensarán todas las penalizaciones iguales contra ambos equipos y todas las penalizaciones de faltas dobles en el orden en que fueron sancionadas. Una vez que se han anotado y compensado las penalizaciones se considerará que nunca han ocurrido. 42.2.4. El derecho a la posesión del balón como parte de la última penalización cancelará cualquier derecho anterior a la posesión del balón. 42.2.5. Una vez que el balón esté vivo durante el primero único tiro libre o en un saque, esa penalización no podrá utilizarse para compensar cualquier penalización restante. 42.2.6. El resto de penalizaciones se administrará en el orden en que se cometieron. 42.2.7. Si después de la compensación de penalizaciones iguales contra ambos equipos no queda ninguna otra por administrar, el partido se reanudará del siguiente modo. Si aproximadamente al mismo tiempo que la primera infracción se logra una canasta válida, se concederá el balón al equipo que lo recibió para que realice un saque desde la línea de fondo. Un equipo tenía el control del balón o derecho a él, se le concederá el balón para que realice un saque en el punto más cercano a donde se cometió la primera infracción. Ningún equipo tenía el control del balón ni derecho al mismo, se produce una situación de salto. Artículo 43. Tiros libres. 43.1. Definición. 43.1.1. Un tiro libre es una oportunidad concedida a un jugador para que consiga 1 punto, sin oposición, desde una posición detrás de la línea de tiros libres y dentro del semicírculo. 43.1.2. Una serie de tiros libres se define como todos los tiros libres y barra o la posterior posesión resultantes de una única penalización de falta. 43.2. Regla. 43.2.1. Cuando se señala una falta personal el tiro o tiros libres se concederán del siguiente modo. El jugador objeto de la falta será el que los lance. Si hay una solicitud para sustituirlo, debe lanzar el tiro o tiros libres antes de abandonar el juego. Si debe abandonar el partido por lesión, por haber cometido 5 faltas o haber sido descalificado, su sustituto lanzará el tiro o tiros libres. Si no se dispone de ningún sustituto, los lanzará cualquier compañero de equipo designado por su entrenador. 43.2.2. Cuando se señala una falta técnica, cualquier jugador del equipo adversario designado por su entrenador podrá lanzar los tiros libres. 43.2.3. El lanzador de los tiros libres ocupará una posición detrás de la línea de tiros libres y dentro del semicírculo. Podrá utilizar cualquier método para efectuar el tiro libre, pero deberá conseguir que el balón entre en la canasta por su parte superior o que toque el aro. Lanzará el balón antes de 5 segundos desde que el árbitro ponga el balón a su disposición. No pisará la línea de tiros libres ni entrará en la zona restringida hasta que el balón haya entrado en la canasta o haya tocado el aro. No amagará el tiro libre. 43.2.4. Los jugadores situados en el pasillo de tiros libres tienen derecho a ocupar posiciones alternas, cuya profundidad es de 1 metro, esquema 6. Durante los tiros libres, estos jugadores no ocuparán posiciones del pasillo de tiros libres a las que no tengan derecho. No entrarán en la zona restringida, en la zona neutral ni abandonarán su posición en el pasillo de tiros libres hasta que el balón haya abandonado las manos del lanzador. No desconcertarán al lanzador con sus acciones. Esquema 6. Posiciones de los jugadores durante los tiros libres. 43.2.5. Los jugadores que no están situados en el pasillo de tiros libres permanecerán por detrás de la prolongación de la línea de tiros libres y de la línea de lanzamiento de 3 puntos hasta que concluya el tiro libre. 43.2.6. Durante uno o varios tiros libres que sean seguidos de otra serie de tiros libres o de un saque, todos los jugadores permanecerán por detrás de la prolongación de la línea de tiros libres y de la línea de lanzamiento de 3 puntos. Una infracción de los AR 43.2.3, 43.2.4, 43.2.5 o 43.2.6 es una violación.
43-3 penalización. 43-3-1 si se convierte un tiro libre y la violación la comete el lanzador, el punto no será válido. Se ignorará cualquier otra violación de cualquier jugador que se produzca justo antes, aproximadamente al mismo tiempo o tras la violación cometida por el lanzador del tiro libre. Se concederá a los adversarios un saque en la prolongación de la línea de tiros libres, a menos que queden por administrar uno o más tiros libres o una penalización que conlleve un saque. 43-3-2 si se convierte el tiro libre y la violación la comete cualquier jugador que no sea el lanzador, el punto, si se convierte, será válido. Las violaciones se ignorarán. Si se trata del último o único tiro libre, el balón se concederá a los adversarios para que realicen un saque desde cualquier punto de la línea de fondo. 43-3-3 si no se convierte el tiro libre y la violación la comete el lanzador o un compañero del lanzador durante el último o único tiro libre, se concederá a los adversarios un saque en la prolongación de la línea de tiros libres a menos que el mismo equipo que lanzó tenga derecho a una posesión posterior. Un adversario del lanzador, se le concederá a este un nuevo tiro libre. Ambos equipos durante el último o único tiro libre, se produce una situación de salto. Artículo 44. Error rectificable. 44.1 Definición. Los árbitros pueden corregir un error si se ha ignorado involuntariamente una regla exclusivamente en una de estas situaciones. Conceder uno o varios tiros libres a los que no se tiene derecho. No conceder uno o varios tiros libres a los que se tiene derecho. Conceder o anular puntos por error. Permitir lanzar uno o varios tiros libres al jugador equivocado. 44.2 Procedimiento general. 44.2.1 Para que los errores arriba mencionados sean rectificables, los árbitros, comisario, si lo hubiera, oficiales de mesa deben descubrirlos antes de que el balón esté vivo a continuación del primer balón que quede muerto después de que el reloj se haya puesto en marcha tras el error. 44.2.2 Un árbitro puede detener el juego inmediatamente al descubrir un error rectificable, siempre que no ponga a ningún equipo en desventaja. 44.2.3 Serán válidas las faltas cometidas, los puntos conseguidos, el tiempo transcurrido y demás actividad adicional que pueda haber ocurrido después del error y antes de su descubrimiento. 44.2.4 Tras la corrección del error, a menos que se especifique lo contrario en estas reglas, el juego se reanudará en el punto en que se detuvo para corregir el error. El balón se concederá al equipo con derecho al balón en el momento en que se detuvo el juego para la rectificación del error. 44.2.5 Una vez que se ha descubierto un error que todavía es rectificable, si el jugador implicado en su corrección está en el banco tras haber sido sustituido legalmente, debe volver al terreno de juego para tomar parte en la corrección del error. En ese momento pasa a ser jugador. Tras la corrección del error, puede permanecer en el partido a menos que se haya solicitado de nuevo su sustitución, en cuyo caso puede abandonar el terreno de juego. Si se sustituyó al jugador por estar lesionado, por haber cometido 5 faltas o haber sido descalificado, su sustituto deberá tomar parte en la rectificación del error. 44.2.6 Los errores rectificables no pueden corregirse una vez que el árbitro principal ha firmado el acta. 44.2.7 Los árbitros pueden corregir cualquier error de anotación, de tiempo de juego o de manejo del reloj de lanzamiento a canasta, que implique el tanteo, número de faltas, número de tiempos muertos, tiempo de partido o de posesión transcurrido u omitido, antes de que el árbitro principal firme el acta. 44.3 Procedimiento especial. 44.3.1 Conceder uno o más tiros libres a los que no se tenía derecho. Se cancelarán los tiros libres lanzados a consecuencia del error y el partido se reanudará del siguiente modo. Si el reloj de partido no se ha puesto en marcha, se concederá un saque de lateral a la altura de la prolongación de la línea de tiros libres al equipo al que se le han cancelado los tiros libres. Si el reloj de partido se ha puesto en marcha y el equipo con control de balón o con derecho al mismo en el momento de descubrirse el error es el mismo que tenía el control de balón al producirse el error, o ningún equipo tiene el control de balón al descubrirse el error, se concederá el balón al equipo con derecho al balón en el momento de producirse el error. Si el reloj de partido se ha puesto en marcha y al descubrirse el error el equipo que controla el balón o tiene derecho al mismo es el equipo contrario al que tenía el control de balón cuando se produjo el error, se produce una situación de salto.
Si el reloj de partido se ha puesto en marcha y al descubrirse el error se han concedido uno o varios tiros libres como resultado de una falta, se administrarán los tiros libres y se concederá un saque al equipo que controlaba el balón al producirse el error. 44.3.2 No conceder uno o más tiros libres merecidos. Si la posesión del balón no ha cambiado desde que se cometió el error, el juego se reanudará tras la corrección del error como después de un tiro libre normal. Si el mismo equipo logra una canasta tras habérsele concedido por error el saque, se ignorará el error. 44.3.3 Permitir que el tiro o tiros libres los lance el jugador equivocado. Se cancelarán dichos tiros libres, así como la posesión del balón si forma parte de la penalización, y se concederá el balón a los oponentes para que efectúen un saque de lateral a la altura de la prolongación de la línea de tiros libres, a menos que deban administrarse penalizaciones de otras infracciones. Artículo 45 Árbitros, oficiales de mesa y comisario. 45.1 Los árbitros serán uno árbitro principal y uno o dos árbitros auxiliares. Serán ayudados por los oficiales de mesa y un comisario, si lo hubiera. 45.2 Los oficiales de mesa serán un anotador, un ayudante de anotador, un cronometrador y un operador del reloj de lanzamiento. 45.3 El comisario se sentará entre el anotador y el cronometrador. Su principal labor durante el partido es supervisar el trabajo de los oficiales de mesa y ayudar al árbitro principal y los auxiliares en el desarrollo correcto del encuentro. 45.4 Los árbitros de un partido no deben tener ninguna relación con los equipos participantes. 45.5 Los árbitros, oficiales de mesa y comisario dirigirán el partido de acuerdo con estas reglas y no tienen autoridad para modificarlas. 45.6 El uniforme de los árbitros consistirá en una camiseta de árbitro, un pantalón largo negro, calcetines negros y zapatillas de baloncesto negras. Artículo 46 Árbitro principal. Obligaciones y facultades el árbitro principal. 45.7 Los árbitros y los oficiales de mesa estarán uniformados. 46.1 Inspeccionará y aprobará todo el equipamiento que se utilizará durante el partido. 46.2 Designará el reloj oficial del partido, el reloj de lanzamiento, el cronómetro y reconocerá a los oficiales de mesa. 46.3 Elegirá el balón de juego entre los dos balones usados que por lo menos proporcionará el equipo local. En caso de que ninguno de estos dos balones sea adecuado como balón de juego, puede escoger el mejor balón disponible. 46.4 No permitirá que ningún jugador utilice objetos que puedan causar lesiones a los demás jugadores. 46.5 Administrará el salto entre dos al inicio del primer período y el saque de posesión alterna al inicio de los demás períodos. 46.6 Tendrá autoridad para detener un partido cuando las condiciones lo justifiquen. 46.7 Tendrá autoridad para determinar que un equipo debe perder el partido por incomparecencia. 46.8 Examinará detenidamente el acta al final del tiempo de juego y siempre que lo considere necesario. 46.9 Aprobará con su firma el acta al final del tiempo de juego, concluyendo así la vinculación de los árbitros con el partido. La autoridad de los árbitros comenzará cuando lleguen al terreno de juego 20 minutos antes de la hora programada para el inicio del partido y finalizará cuando los árbitros den la aprobación a la señal del reloj de partido indicando la conclusión del tiempo de juego. 46.10 Hará constar en el reverso del acta, antes de firmarla, cualquier incomparecencia o falta descalificante, cualquier conducta antideportiva de los jugadores o del personal de banco del equipo que se produzca antes de los 20 minutos previos al inicio del partido o entre el final del tiempo de juego y la aprobación y firma del acta. En tal caso, el árbitro principal, el comisario si está presente, deberá enviar un informe detallado a los organizadores de la competición. 46.11 Tomará la decisión final cuando sea necesario o cuando los árbitros no se pongan de acuerdo. Puede consultar al árbitro auxiliar, al comisario, si lo hubiera, y o a los oficiales de mesa para tomar la decisión final.
46-12 estará autorizado para probar antes del partido y utilizar, si estuviera disponible, un sistema de repetición instantánea, SRI, con el fin de decidir, antes de firmar el acta, al final del período o período extra, si se convirtió un lanzamiento de campo antes de que sonara la señal de partido para indicar el final del período. Si el reloj de partido debe mostrar tiempo restante, y cuánto, si se produjo una violación de fuera del lanzador. Se produjo una violación del reloj de lanzamiento a canasta. Se produjo una violación de 8 segundos. Se sancionó una falta antes del final del tiempo de juego. Cuando el reloj de partido muestra 2 o menos en el cuarto período y en cada período extra, si se convirtió un lanzamiento de campo antes de que sonara la señal del reloj de lanzamiento a canasta indicando el final de la posesión. Si se efectuó un lanzamiento a canasta antes de que se sancionase cualquier falta. Para identificar al jugador que provocó que el balón saliese fuera del terreno de juego. En cualquier momento del partido, si un lanzamiento de campo convertido es de 2 o 3 puntos. Después de un fallo en el reloj de partido o en el reloj de lanzamiento a canasta, ¿cuánto tiempo debe corregirse el reloj o relojes? Para identificar al lanzador de tiros libres correcto. Para identificar la implicación de miembros de equipo y acompañantes durante un enfrentamiento. 46-13 tendrá autoridad para tomar decisiones sobre cualquier aspecto que no se contemple expresamente en estas reglas. Artículo 47. Árbitros. Obligaciones y facultades. 47.1 Los árbitros tienen autoridad para decidir sobre las infracciones de estas reglas cometidas tanto en el interior como en el exterior de las líneas de demarcación, incluyendo la mesa de oficiales, los bancos de equipo y las inmediaciones de las líneas limítrofes. 47.2 Los árbitros harán sonar su silbato cuando se cometa una infracción de las reglas, cuando finalice un período o cuando lo consideren necesario para detener el juego. No harán sonar su silbato después de un lanzamiento conseguido, un tiro libre válido o cuando el balón pase a estar vivo. 47.3 Al determinar si se debe sancionar un contacto o una violación, los árbitros deberán considerar y sopesar en cada caso los siguientes principios fundamentales: el espíritu y el propósito de las reglas y la necesidad de mantener la integridad del juego. Consistencia en la aplicación del concepto de ventaja/desventaja. Los árbitros no deben interrumpir el juego sin necesidad para sancionar contactos personales que son incidentales y que no conceden ninguna ventaja al infractor ni ponen en desventaja a su adversario. Consistencia al aplicar el sentido común en cada partido, teniendo presente el talento de los jugadores implicados y su actitud y conducta durante el partido. Consistencia para mantener un equilibrio entre el control del partido y la fluidez del juego, sintiendo lo que los jugadores intentan desarrollar y sancionando lo que el juego requiere. 47.4 Si algún equipo formula una protesta, el árbitro principal, el comisario si estuviera presente, informará del incidente a la organización de la competición en el plazo de 1 hora desde la finalización del partido. 47.5 Si un árbitro se lesiona o si por cualquier otra razón no puede continuar con su labor antes de 5 minutos, el partido se reanudará. El otro u otros árbitros continuarán hasta el final del partido, a menos que exista la posibilidad de sustituir al árbitro lesionado por otro árbitro cualificado. Después de consultar con el comisario, si lo hubiera, el árbitro o árbitros restantes decidirá, sobre la posible sustitución. 47.6 En todos los partidos internacionales, cualquier comunicación verbal que sea necesaria para aclarar una decisión se realizará en inglés. 47.7 Cada árbitro tiene autoridad para tomar decisiones dentro de los límites de sus obligaciones, pero no tiene autoridad para ignorar o cuestionar las decisiones adoptadas por el otro u otros árbitros. 47.8 Las decisiones adoptadas por los árbitros son definitivas y no se pueden discutir ni ignorar. Artículo 48 El anotador y el ayudante de anotador. Obligaciones. 48.1 El anotador dispondrá de un acta y guardará un registro de los equipos, anotando los nombres y números de los jugadores que van a empezar el partido y de los sustitutos que participan en el partido. Cuando se produzca una infracción de las reglas relativa al 5 inicial, sustituciones o número de los jugadores, avisará al árbitro más cercano en cuanto sea posible. El tanteo arrastrado, anotando los lanzamientos y tiros libres conseguidos. Las faltas señaladas a cada jugador.
debe advertir inmediatamente a un árbitro cuando un jugador cometa 5 faltas. Anotará las faltas señaladas a cada entrenador y advertirá a un árbitro en cuanto un entrenador deba ser descalificado. Del mismo modo, debe comunicarle al árbitro que un jugador ha cometido 2 faltas técnicas o antideportivas y que debe ser descalificado. Los tiempos muertos. Notificará a los árbitros la solicitud de tiempo muerto de un equipo en la siguiente oportunidad de tiempo muerto y, por medio de un árbitro, comunicará al entrenador que no dispone de más tiempos muertos en una parte o período extra. La siguiente posesión alterna, manejando la flecha de posesión alterna. El anotador cambiará la dirección de la flecha en cuanto finalice el segundo período, puesto que los equipos intercambiarán las canastas durante la segunda parte. 48-2. El anotador también indicará el número de faltas que comete cada jugador levantando el indicador con el número de faltas cometidas por dicho jugador de manera visible para ambos entrenadores. Colocará el marcador de faltas de equipo sobre la mesa de oficiales, en su extremo más cercano a la zona del banco del equipo que se encuentra en situación de penalización por faltas de equipo después de que el balón esté vivo tras la cuarta falta de equipo en un periodo. Efectuará las sustituciones. Hará sonar su señal solo cuando el balón pase a estar muerto y antes de que vuelva a estar vivo. Su señal no detiene el reloj de partido ni el juego ni tampoco provoca que el balón quede muerto. 48-3. El ayudante de anotador manejará el marcador y ayudará al anotador. En caso de que exista alguna discrepancia irresoluble entre el marcador y el acta oficial, esta tendrá prioridad y el marcador se corregirá en consecuencia. 48-4. Si se descubre un error de anotación en el acta durante el partido, el anotador debe esperar al primer balón muerto antes de hacer sonar su señal. Al final del tiempo de juego pero antes de la firma del árbitro principal, el error debe corregirse, aunque dicha corrección afecte al resultado final del partido. Después de que el árbitro principal haya firmado el acta, el error no puede corregirse. El árbitro principal o el comisario, si lo hubiese, debe enviar un informe detallado a los organizadores de la competición. Artículo 49. Cronometrador. Obligaciones. 49.1. El cronometrador dispondrá de un reloj de partido y un cronómetro y medirá el tiempo de juego, tiempos muertos e intervalos de juego. Se asegurará de que la señal del reloj de partido suena de manera potente y automática al final del tiempo de juego de un periodo. Empleará cualquier medio posible para avisar a los árbitros de manera inmediata si su señal no suena o no es oída. Avisará a los equipos y a los árbitros al menos 3 minutos antes del inicio del tercer periodo. 49.2. El cronometrador medirá el tiempo de juego de la siguiente manera. Pondrá en marcha el reloj de partido durante un salto entre dos, cuando el balón es legalmente tocado por un saltador. Después de un último o único tiro libre fallado y si el balón permanece vivo, cuando el balón toca o es tocado por un jugador sobre el terreno de juego. Durante un saque, cuando el balón toca o es tocado legalmente por un jugador sobre el terreno de juego. Detendrá el reloj de partido cuando finalice el tiempo de juego de un periodo, si el propio reloj de partido no lo detiene automáticamente. Un árbitro hace sonar su silbato estando el balón vivo. Se consigue una canasta en contra del equipo que ha solicitado un tiempo muerto. Se consigue una canasta cuando el reloj de partido muestra 2 minutos o menos en el cuarto periodo y 2 minutos o menos en cualquier periodo extra. Suena la señal del reloj de lanzamiento mientras un equipo tiene el control de balón. 49.3. El cronometrador medirá los tiempos muertos del siguiente modo. Iniciará el cronómetro en cuanto el árbitro haga sonar su silbato y realice la señal del tiempo muerto. Hará sonar su señal cuando hayan transcurrido 50 segundos del tiempo muerto. Hará sonar su señal cuando finalice el tiempo muerto. 49.4. El cronometrador también medirá los intervalos de juego de este modo. Iniciará el dispositivo en cuanto finalice el período anterior. Hará sonar su señal antes del primer y tercer períodos cuando queden 3 minutos y 1 minuto y medio para su inicio. Hará sonar su señal antes del segundo y cuarto períodos y cada período extra cuando queden 30 segundos para su inicio. Hará sonar su señal y al mismo tiempo detendrá el cronómetro en cuanto finalice un intervalo de juego. Artículo 50. Operador del reloj de lanzamiento. Obligaciones. El operador del reloj de lanzamiento estará provisto de un reloj de lanzamiento que manejará de la siguiente manera. 50.1. Iniciará o continuará la cuenta cuando
Un equipo obtenga el control de un balón vivo en el terreno de juego. Después, un simple toque del balón por parte de un adversario no inicia un nuevo período de lanzamiento si el mismo equipo mantiene el control del balón. En un saque, el balón toque o sea legalmente tocado por cualquier jugador sobre el terreno de juego. 52, detendrá, pero no reiniciará la cuenta, cuando el mismo equipo que tenía el control de balón deba realizar un saque como consecuencia de un balón que sale fuera de las líneas limítrofes. Un jugador del mismo equipo resulta lesionado. Una situación de salto. Una doble falta. Una cancelación de penalizaciones iguales contra ambos equipos. 53, detendrá y volverá a 24 segundos, y no mostrará ninguna cifra, cuando el balón entre legalmente en el cesto. El balón toque el aro del cesto de los adversarios, a menos que se encaje entre el aro y el tablero, y sea controlado por el equipo que no tenía el control del balón antes de que tocara el aro. Se conceda a ese equipo un saque desde pista trasera. A consecuencia de una falta o violación. Porque se detenga el partido a causa de una acción no relacionada con el equipo que controla el balón. Porque se detenga el partido a causa de una acción no relacionada con ninguno de los equipos, a menos que se coloque a los adversarios en desventaja. Se conceda al equipo uno o más tiros libres. La infracción a las reglas la cometa el equipo con control del balón. 54, detendrá, pero no volverá a 24 segundos, cuando el mismo equipo que tenía el control de balón deba realizar un saque desde pista delantera y el reloj de lanzamiento muestre 14 segundos o más. A consecuencia de una falta o violación. Porque se detenga el partido a causa de una acción no relacionada con el equipo que controla el balón. Porque se detenga el partido a causa de una acción no relacionada con ninguno de los equipos, a menos que se coloque a los adversarios en desventaja. 55, detendrá y volverá a 14 segundos cuando el mismo equipo que tenía previamente el control del balón deba realizar un saque desde pista delantera y el reloj de lanzamiento muestre 13 segundos o menos. A consecuencia de una falta o violación. Porque se detenga el partido a causa de una acción no relacionada con el equipo que controla el balón. Porque se detenga el partido a causa de una acción no relacionada con ninguno de los equipos, a menos que se coloque a los adversarios en desventaja. Después de que el balón toque el aro tras un lanzamiento a canasta no conseguido, un último o único tiro libre fallado, o durante un pase, si el equipo que obtenga el control del balón es el mismo equipo que tenía el control del balón antes de que el balón tocase el aro. 56, apagará el dispositivo, después de que el balón quede muerto y se haya detenido el reloj de partido en cualquier período cuando cualquier equipo obtenga un nuevo control de balón y queden menos de 14 segundos en el reloj de partido. La señal del reloj de lanzamiento no detiene el reloj de partido ni el juego, ni provoca que el balón quede muerto, a menos que un equipo tenga el control del balón. A señales de los árbitros. A1 Las señales de los árbitros ilustradas en estas reglas son las únicas señales oficiales. A2 Se recomienda encarecidamente que, a la hora de señalar a la mesa de oficiales, se apoye dicha comunicación en voz alta, en inglés en el caso de partidos internacionales. A3 Es importante que los oficiales de mesa también se familiaricen con estas señales.
B1. El acta oficial que se muestra en el esquema 8 es la aprobada por la Comisión Técnica de FIBA. B2. Consta de uno original y 3 copias, cada una de un color diferente. El original, en papel blanco, es para febrero. La primera copia, en papel azul, es para la Federación Autonómica. La segunda copia, de color rosa, es para el equipo ganador. Y la última copia, en papel amarillo, es para el equipo perdedor. Nota. 1. Se recomienda que el anotador utilice 2 bolígrafos de diferente color, uno para los períodos primero y tercero y otro para el segundo y cuarto períodos. 2. El acta se puede preparar y cumplimentar electrónicamente. B3. Al menos 20 minutos antes del inicio del partido, el anotador preparará el acta de la siguiente manera. B3, 1. Inscribirá los nombres de los 2 equipos en el encabezamiento del acta. El equipo A será siempre el equipo local o, en torneos o partidos disputados en una pista neutral, el citado en primer lugar del programa. El otro equipo será el equipo B. B3, 2. Posteriormente reflejará el nombre de la competición, el número de encuentro, la fecha, la hora y el lugar de juego, el nombre del árbitro principal y árbitro, S, auxiliar, S. B3, 3. A continuación, inscribirá los nombres de los componentes de los equipos, según la relación proporcionada por el entrenador o su representante. El equipo A ocupará la parte superior del acta y el equipo B, la inferior. B3 de marzo de 2001 en la primera columna, el anotador inscribirá el número, 3 últimas cifras, de licencia de cada jugador. En torneos, solo se indicará el número de licencia de cada jugador en el primer partido disputado por su equipo. B3 de marzo de 2002 en la segunda columna, el anotador inscribirá el primer apellido y las iniciales del nombre de cada jugador en el orden de los números de las camisetas, todo en letras mayúsculas, utilizando la lista de miembros de equipo facilitada por el entrenador o su representante. Se indicará el capitán del equipo escribiendo, cap, justo después de su nombre. B3 de marzo de 2003 Si un equipo presenta menos de 12 jugadores, el anotador trazará línea, S, en los últimos espacios en blanco. B3, 4. En la parte inferior del espacio destinado a cada equipo, el anotador inscribirá, en letras mayúsculas, los nombres del entrenador y del ayudante de entrenador. B4. Al menos 10 minutos antes de la hora de inicio programada, ambos entrenadores. B4, 1. Confirmarán su acuerdo con los nombres y números correspondientes de los componentes de su equipo. B4, 2. Confirmarán los nombres el entrenador y del ayudante de entrenador. B4, 3. Indicarán los 5 jugadores que van a iniciar el encuentro, marcando con una pequeña X junto al número del jugador en la columna entrada. B4, 4. Firmará el acta. El entrenador del equipo A será el primero que proporcione esta información. B5. Al inicio del partido, el anotador rodeará con un círculo la X de los 5 jugadores de cada equipo que iniciarán el partido. B6. Durante el partido, el anotador trazará una pequeña X sin círculo, en la columna de entrada cuando un sustituto se incorpore por primera vez al partido como jugador. B7. Tiempos muertos. B7, 1. Los tiempos muertos se registrarán en el acta anotando el minuto de juego del período o período extra en las casillas apropiadas situadas debajo del nombre del equipo. B7, 2. Al final de cada mitad y período extra, las casillas no utilizadas se marcarán mediante 2 líneas horizontales paralelas. Si no se concediese al equipo su primer tiempo muerto antes de los 2 últimos minutos de la segunda parte, el anotador trazará 2 líneas horizontales en la primera casilla de la segunda parte de ese equipo. B8. Faltas. B8, 1. Las faltas de los jugadores pueden ser personales, técnicas, antideportivas o descalificantes y se le anotarán al jugador correspondiente. B8, 2. Las faltas del personal de banco del equipo pueden ser técnicas o descalificantes y se le anotarán al entrenador. B8, 3. Todas las faltas deben registrarse de la siguiente manera. B8 de marzo de 2001 Una falta personal se indicará inscribiendo una P.
B8 de marzo de 2002 una falta técnica de un jugador se indicará inscribiendo una T. Una segunda falta técnica también se anotará mediante una T, seguido de G de Game Discualificación. Descalificación del partido, en el siguiente espacio. B8 de marzo de 2003 una falta técnica de un entrenador por su comportamiento personal antideportivo se indicará inscribiendo una C. Una segunda falta técnica similar también se indicará mediante una C, seguido de G de Game Discualificación. Descalificación del partido, en el siguiente espacio. B8 de marzo de 2004 una falta técnica contra un entrenador por cualquier otra razón se indicará mediante una B. B8 de marzo de 2005 una falta antideportiva de un jugador se indicará inscribiendo una U. Una segunda falta antideportiva también se indicará mediante una U, seguido de G de Game Discualificación. Descalificación del partido, en el siguiente espacio. B8 de marzo de 2006 una falta descalificante se indicará inscribiendo una B. B8 de marzo de 2007 cualquier falta que implique tiros libres se anotará añadiendo el número de tiros libres, 1, 2 o 3, junto a la P, T, C, B, U o D. B8 de marzo de 2008 todas las faltas en contra de ambos equipos que impliquen sanciones de la misma gravedad y que se compensen de acuerdo al artículo 42, situaciones especiales, se indicarán inscribiendo una pequeña C junto a la P, T, C, B, U o D. B8 de marzo de 2009 al final de cada periodo, el anotador trazará una línea gruesa entre los espacios utilizados y los no utilizados. Al final del tiempo de juego, el anotador tachará los espacios restantes con una línea horizontal gruesa. B8 de marzo de 2010 ejemplos de faltas descalificantes al personal de banco del equipo. B8 de marzo de 2011 ejemplos de faltas descalificantes, enfrentamiento. Las faltas descalificantes del personal de banco del equipo por abandonar la zona de banco de equipo, AR. 39, se anotarán como se muestra debajo. En los espacios no utilizados correspondientes a la persona descalificada se inscribirá una F. B9. Faltas de equipo. B9, 1. Se dispone de 4 espacios en el acta para cada periodo, justo debajo del nombre del equipo y encima de los nombres de los jugadores, para registrar las faltas de equipo. B9, 2. Siempre que un jugador cometa una falta personal, técnica, antideportiva o descalificante, el anotador registrará contra el equipo dicho jugador trazando una X de gran tamaño en los espacios designados al efecto. B10. Tanteo arrastrado. B10, 1. El anotador llevará un resumen cronológico arrastrado de los puntos conseguidos por cada equipo. B10, 2. Hay 4 columnas para el tanteo arrastrado en el acta. B10, 3. Cada columna se divide a su vez en 4 columnas. Las 2 de la izquierda son para el equipo A y las 2 de la derecha, para el B. Las columnas centrales son para el tanteo arrastrado, 160 puntos, de cada equipo. El anotador trazará en primer lugar una línea diagonal, barra, por cada lanzamiento de campo conseguido y un círculo oscuro por cada tiro libre válido, sobre el nuevo total de puntos acumulados por el equipo que acabe de encestar. Luego, en el espacio en blanco del mismo lado que el nuevo total de puntos, junto al barra O, anotará el número del jugador que transformó el lanzamiento o el tiro libre. B11 Tanteo arrastrado. Instrucciones adicionales. B11, 1. Una canasta de 3 puntos se registrará trazando un círculo alrededor del número del jugador que la consiguió.
El 11-2, una canasta marcada accidentalmente por un jugador en su propio cesto se registrará como si la hubiera conseguido el capitán en cancha del otro equipo. El 11-3, los puntos conseguidos cuando el balón no entra en la canasta, AR. 31 interposiciones e interferencias, se registrarán como si los hubiera anotado el jugador que realizó el lanzamiento. El 11-4, al final de cada periodo, el anotador trazará un círculo grueso alrededor del último total de puntos anotado por cada equipo y una línea horizontal gruesa bajo esos puntos, así como debajo del número de jugador que los anotó. El 11-5, al comienzo de cada periodo, el anotador continuará llevando el registro cronológico de los puntos anotados desde el lugar en que se interrumpió. El 11-6, siempre que sea posible, el anotador debe comprobar su tanteo arrastrado con el marcador del partido. Si existe alguna discrepancia, y si su tanteo es correcto, deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para que se corrija el marcador. En caso de duda o si alguno de los equipos presenta objeciones a dicha corrección, deberá informar al árbitro principal tan pronto como el balón quede muerto y se detenga el reloj de partido. B12 tanteo arrastrado. Resumen. B12-1, al final de cada periodo, el anotador inscribirá el tanteo obtenido por cada equipo en el apartado correspondiente del extremo inferior del acta. B12-2, al final del partido, el anotador trazará dos líneas horizontales gruesas debajo del total de puntos final de cada equipo y de los números que consiguieron los últimos puntos. También trazará una línea diagonal hasta la parte inferior de la columna para tachar los números restantes del tanteo arrastrado de cada equipo. B12-3, al final del partido, registrará el tanteo final y el nombre del equipo ganador. B12-4, el anotador firmará el acta después de que la hayan firmado el ayudante de anotador, cronometrador y operador del reloj de lanzamiento. B12-5, una vez que haya sido firmada por el árbitro auxiliar, el árbitro principal será el último en aprobar y firmar el acta. Con esta acción finaliza la administración y conexión con el partido. Nota. En caso de que alguno de los capitanes, CAP, firme el acta bajo protesta, utilizando el espacio marcado firma del capitán en caso de protesta, los oficiales de mesa y el árbitro auxiliar permanecerán a disposición del árbitro principal hasta que los autorice para marcharse. C. Procedimiento en caso de protesta. Si durante una competición oficial de FIBA un equipo considera que sus intereses se han visto perjudicados negativamente por alguna decisión de los árbitros principal o auxiliar, o por cualquier hecho que se haya producido durante un partido, debe proceder de la siguiente manera. C1. El capitán, CAP, del equipo en cuestión deberá informar, inmediatamente después del final de partido, al árbitro principal que su equipo protesta contra el resultado del partido y firmará el acta en el espacio marcado firma del capitán en caso de protesta. Para que esta protesta sea válida, es necesario que el representante de la Federación Nacional o del club confirme esta protesta por escrito, lo que debe hacerse antes de los 20 minutos posteriores al final del partido. No son necesarias explicaciones detalladas. Es suficiente escribir: la Federación Nacional, o Club X protesta contra el resultado del partido entre los equipos X e Y. Luego depositará ante el representante de FIBA o del comité técnico una suma equivalente a 1.500 francos suizos en concepto de fianza. La Federación Nacional de ese equipo o el club en cuestión debe remitir al representante de FIBA o al presidente del comité técnico el texto de su protesta en menos de 1 hora desde la finalización del partido.
Si el comité técnico falla a favor del equipo que ha formulado la protesta, se devolverá el depósito. C2. El árbitro principal informará, en menos de 1 hora desde la finalización del partido, del incidente que motivó la protesta al representante de FIBA o al presidente del comité técnico. C3. En caso de que la Federación Nacional de ese equipo o el club en cuestión, o los del equipo o club adversario, no estén de acuerdo con la decisión del comité técnico, pueden elevar una apelación al comité de apelación. Para que sea válida la apelación, debe ser presentada por escrito antes de 20 minutos desde la comunicación de la decisión del comité técnico y acompañada por un depósito equivalente a 3.000 francos suizos como fianza. Si el comité de apelación falla a favor del equipo que ha apelado, se devolverá el depósito. C4. Los vídeos, películas, fotografías o cualquier otro equipo visual, electrónico, digital o de otro tipo solo podrán utilizarse para determinar responsabilidades en aspectos disciplinarios o con fines educativos una vez que el partido haya concluido. De clasificación de los equipos. D1. Procedimiento. D1-1. La clasificación de los equipos se establecerá de acuerdo a su registro de victorias y derrotas, otorgando 2 puntos por cada partido ganado, 1 punto por cada partido perdido, incluidos los perdidos por inferioridad, y 0 puntos por un partido perdido por incomparecencia. D1-2. El procedimiento se aplica para cada equipo que haya disputado un único partido contra cada adversario del grupo, torneo sencillo, así como para cada equipo que haya disputado 2 partidos o más contra cada adversario, liga con partidos a ida y vuelta u otros torneos. D1-3. Si 2 o más equipos tienen el mismo registro de victorias y derrotas en todos los partidos del grupo, los partidos disputados entre estos 2 o más equipos decidirán la clasificación. Si los 2 o más equipos tienen el mismo registro de victorias y derrotas en los partidos disputados entre ellos, se aplicarán estos criterios, en este orden. Mayor diferencia de puntos en los partidos disputados entre ellos. Mayor número de puntos conseguidos en los partidos disputados entre ellos. Mayor diferencia de puntos en todos los partidos del grupo. Mayor número de puntos conseguidos en todos los partidos del grupo. Si estos criterios siguen sin decidir la clasificación, esta se decidirá mediante un sorteo. D1-4. Si al seguir estos criterios, en cualquier momento uno o más equipos pueden clasificarse, el procedimiento de D1-3 se repetirá desde el principio para el resto de equipos que no hayan sido clasificados aún. D2 ejemplos.
D3. Procedimiento adicional. D3, 1. Los ART. D1 y D2 son válidos una vez que todos los equipos hayan jugado todos los partidos del grupo. D3, 2. Si aún no han jugado todos los equipos todos sus partidos y si dos o más equipos tienen el mismo registro de victorias y derrotas, la clasificación se decidirá de acuerdo a la mayor diferencia de puntos, canastas, de todos los partidos disputados hasta el momento por estos equipos. D4. Incomparecencia. D4, 1. Un equipo que, sin razón justificada, no se presenta a jugar un partido programado o que se retira del terreno de juego antes del final del partido, perderá el partido por incomparecencia y recibirá 0 puntos en la clasificación. D4, 2. Si un equipo pierde por incomparecencia un segundo partido, se anularán todos los resultados de sus partidos. Tiempos muertos para los medios de comunicación. El 1. Definición. El organizador de la competición podrá decidir si se aplican los tiempos muertos para los medios de comunicación y, en tal caso, su duración, 60, 75, 90 o 100 segundos. E2. Regla. E2, 1. Se puede conceder un tiempo muerto para los medios de comunicación en cada periodo, además de los tiempos muertos normales. No se concederán tiempos muertos para los medios de comunicación en los periodos extra. E2, 2. El primer tiempo muerto, de equipo para los medios de comunicación, en cada periodo tendrá una duración de 60, 75, 90 o 100 segundos. E2, 3. El resto de tiempos muertos de cada periodo durará 60 segundos. E2, 4. Ambos equipos tienen derecho a 2 tiempos muertos durante la primera parte y 3 durante la segunda. Estos tiempos muertos pueden solicitarse en cualquier momento del partido y pueden tener una duración de 60, 75, 90 o 100 segundos si se considera como tiempo muerto para los medios de comunicación, es decir, el primero de un periodo, o 60 segundos si no se considera como tiempo muerto para los medios de comunicación, es decir, si lo solicita cualquier equipo después de que se haya concedido el tiempo muerto para los medios de comunicación. E3. Procedimiento. E3, 1. Lo ideal sería que el tiempo muerto para los medios de comunicación se concediera cuando queden 5 minutos para que acabe el periodo. No obstante, no se puede garantizar que esto ocurra. E3, 2. Si ningún equipo ha solicitado un tiempo muerto antes de los últimos 5 minutos del periodo se concederá un tiempo muerto para los medios de comunicación en la primera ocasión en que el balón quede muerto y el reloj esté parado. Este tiempo muerto no se le anotará a ninguno de los dos equipos. E3, 3. Si se concede a alguno de los equipos un tiempo muerto antes de los últimos 5 minutos del periodo, ese tiempo muerto se utilizará como si fuese un tiempo muerto para los medios de comunicación. Este tiempo muerto se considerará como tiempo muerto de los medios de comunicación y como tiempo muerto del equipo que lo solicitó. E3, 4. De acuerdo con este procedimiento, habrá un mínimo de 1 tiempo muerto en cada periodo y un máximo de 6 en la primera parte y de 8 en la segunda. Fin de las reglas y procedimientos en los partidos.